Haribol, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam por la gracia de Guru y Krishna, un día más con esta maravillosa oportunidad de escuchar el Srimad Bhagavatam. Canto 8, capítulo 24, Maxia, el avatar pez. Texto 31. Repetimos, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sri Sukha Uvacha. Sukha Uvacha. Iti Brahmanang Nripating Jagatpati Satyavratan Maksyavapur Yugasayem Vivartu Kama Pralayanaveva Bravi Chikirshur Ekantayana Priya Priyan. Sukadeva Goswami dijo: después de estas palabras del rey Satyavrata, la suprema personalidad de Dios, que al final del yuga había adoptado la forma de un pez para beneficiar a su devoto y disfrutar de sus pasatiempos en las aguas de la inundación, respondió de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios dijo: oh rey, que puedes subyugar a tus enemigos. Dentro de 7 días, a partir de hoy, los 3 mundos, Bu, Bubá y Swa, se hundirán en las aguas de la inundación. Cuando los 3 mundos sean cubiertos por el agua, un barco enorme que yo enviaré aparecerá ante ti. A continuación, oh rey, recogerás hierbas y semillas de todas las especies y las cargarás en ese gran barco. Después, acompañado por los 7 rishis y rodeado por entidades vivientes de toda clase, subirás a bordo de la nave y, libres de tristeza, tú y tus acompañantes viajaréis sin dificultad por el océano de la inundación. La única luz será la refulgencia de los grandes rishis. Entonces, cuando la nave sea sacudida por los poderosos vientos, átala a mis cuernos con la gran serpiente Vasuki, pues yo estaré a tu lado. Remolcando el barco en el que iréis tú y todos los rishis, yo viajaré por las aguas de la devastación hasta el final de la noche y del sueño del señor Brahma. En realidad, la devastación de que se habla en estos versos no se produjo durante la noche del señor Brahma, sino durante un día, pues tuvo lugar en la época de Chakshushamanu. La noche de Brahma se produce cuando Brahma se retira a dormir, pero durante el día se suceden 14 manus, uno de los cuales es Chakshushamanu. Por consiguiente, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura comenta que el señor Brahma, por la voluntad suprema del Señor, se quedó dormido durante unos momentos a pesar de que aún era de día. De ese breve periodo se considera noche del señor Brahma. Srila Rupa Goswami en su Laghu Bhagavatamrita elabora un detallado comentario al respecto. A continuación resumiremos su análisis. En la época de Swayambhuva Manu se produjo una devastación debido a que Manu fue maldecido por Agastya Muni. Esa devastación se menciona en el Matsya Purana.
En la época de Chakshushamanu, por la voluntad suprema del Señor, se produjo repetidamente otro pralaya, otra devastación. Markandeya Rishi la menciona en el Vishnu Damotara. Al final de un periodo de Manu no supone necesariamente una devastación, pero al final de Chakshushamambantara, la suprema personalidad de Dios quiso mostrar a Satyavrata, mediante su energía ilusoria, los efectos de la devastación. Srila Sridhara Swami coincide con esa opinión. El Lagu Bhagavatamrita dice: yo te iré aconsejando con todo detalle y gozarás de mi forma por entero. Y gozarás de mi favor por entero. Como resultado de tus preguntas, todo lo relacionado con mis glorias que reciben el nombre de Param Brahma se te revelará en el corazón. De ese modo lo sabrás todo acerca de mí. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en el Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham hridi sannivisto mata esmanitiryanam apohanancha. La suprema personalidad de Dios Paramatma se encuentra en el corazón de todos y de él vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. El Señor se nos revela en proporción a nuestra entrega. Yeyatamam prapadyante tanstataiva vayamyaham. El Señor nos corresponde y colabora con nosotros y se nos revela en proporción a nuestra entrega. Lo que se revela a quien se entrega por completo es diferente de lo revelado a quien solo se entrega en parte. De manera natural, todos nos sometemos a la suprema personalidad de Dios directa o indirectamente. El alma condicionada se somete a las leyes de la naturaleza en la existencia material, pero cuando alguien se entrega por entero al Señor, la naturaleza material deja de actuar sobre él. La suprema personalidad de Dios favorece directamente a esa alma que se entrega a él por completo. Man evaye prapadyante mayan etantarantite. Aquel que se ha entregado por completo al Señor no tiene miedo de las modalidades de la naturaleza material, pues todo lo que existe no es sino una expansión de las glorias del Señor. Sarvan Kalu Idam Brahma. Y esas glorias pueden percibirse cada vez más a medida que se van revelando. El Señor es el purificador supremo, Param Brahma Parandama Pavitram Paramam Bhavan. Cuanto más nos purificamos y más deseamos saber acerca del Supremo, más se nos revela al Señor, el Señor. El conocimiento completo de Brahman, Paramatma y Bhagavan les es revelado a los devotos puros. El Señor dice en el Bhagavad Gita 10:11: Tesham evanukam partan aham agyanat yantamam nasayami atma bhavasto gyanadipena vashvatam. Para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Inmediatamente después de instruir de esta forma al rey, la suprema personalidad de Dios desapareció. El rey Satyavrata quedó entonces a la espera del momento que el Señor había anunciado. Después de tomar un asiento de hierba kusha con las puntas orientadas hacia el este, aquel rey santo se sentó en él mirando hacia el norte y comenzó a meditar en la suprema personalidad de Dios Vishnu, que había adoptado la forma de un pez. Al poco tiempo, unas gigantescas nubes comenzaron un interminable diluvio de agua.
que había aumentado cada vez más el nivel del mar. El océano pronto comenzó a desbordarse y a inundar el mundo entero. Satyavrata estaba recordando la orden de la Suprema Personalidad de Dios cuando vio un barco que se acercaba a él. Entonces recogió hierbas y plantas y, acompañado por los brahmanas santos, subió a bordo de la nave. Los brahmanas santos, complacidos con el rey, le dijeron: «Oh rey, por favor, medita en la Suprema Personalidad de Dios Keshava. Él nos salvará de este peligro que nos amenaza y dispondrá lo necesario para nuestro bienestar». Entonces, mientras el rey meditaba constantemente en la Suprema Personalidad de Dios, un gran pez dorado apareció en el océano de la inundación. El pez tenía un cuerpo, el pez tenía un cuerno y medía 13 millones de kilómetros. ¡Wow! Krishna, cuando aparece, no hace cosas chiquitas, no hace cosas grandes. Medía 13 millones de kilómetros de largo. Siguiendo las instrucciones que la Suprema Personalidad de Dios le había dado, el rey sujetó el barco al cuerno del pez, utilizando a la serpiente Vasuki como cuerda. Entonces, satisfecho, ofreció oraciones al Señor. El rey dijo: «Aquellos que, desde tiempo inmemorial, han perdido el conocimiento de su propio ser y que, debido a esa ignorancia, se entregan a una vida material condicionada y llena de miserias, por la gracia del Señor reciben la oportunidad de encontrarse con el devoto del Señor. Yo acepto a esa Suprema Personalidad de Dios como Maestro Espiritual Supremo». Significado por Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios es en realidad el Maestro Espiritual Supremo. El Señor Supremo lo sabe todo acerca del sufrimiento del alma condicionada. Por esa razón, hace su advenimiento en el mundo material, a veces en persona, a veces en forma de encarnación y a veces autorizando a una entidad viviente para que actúe en su nombre. Sin embargo, Él es en todos los casos el Maestro Espiritual original que ilumina a las almas condicionadas que sufren en el mundo material. El Señor siempre está atareado ayudando a las almas condicionadas de muchas maneras. Por esa razón, en este verso recibe el nombre de Paramo Gurur. Paramo Gurur Bhavan. Paramo Gurur Bhavan, el representante de la Suprema Personalidad de Dios que actúa para difundir el movimiento para la conciencia de Krishna. También recibe la guía del Señor Supremo para cumplir su orden del modo más conveniente. Esa persona puede parecer un ser humano corriente, pero debido a que actúa en nombre de la Suprema Personalidad de Dios, el Maestro Espiritual Supremo, no se le debe considerar un ser humano común. Por consiguiente, en las escrituras se dice Acharyaman Villaniya. El Acharya, que actúa en nombre de la Suprema Personalidad de Dios, debe ser tenido en la misma consideración que el propio Señor Supremo. Shakshadari tuena samas tasastrain Puttas tatava vyata eva sadvi Kintu pravorya priya eva tasya Bande Guru Sri Charanara Vindam. Vishvanatha Chakravarti Thakura nos aconseja que adoremos al Maestro Espiritual que actúa en nombre del Señor Supremo al mismo nivel que el propio Señor Supremo, pues es el sirviente más íntimo del Señor y propaga su mensaje para beneficio de todas las almas condicionadas enredadas en el mundo material.
Con la esperanza de ser feliz en el mundo material, la necia alma condicionada realiza actividades fruitivas cuyo único resultado es el sufrimiento. Pero cuando ofrece servicio a la Suprema Personalidad de Dios, se libera de esos falsos deseos de felicidad. Que mi Maestro Espiritual Supremo corte el nudo de los deseos falsos en lo más profundo de mi corazón. Significado por Srila Prabhupada. En busca de felicidad material, el alma condicionada se enreda en actividades fruitivas que en realidad la sumen en el sufrimiento material. El alma condicionada desconoce este hecho y debido a ello se dice que se encuentra bajo la influencia de avidya, la ignorancia. Abrigando falsas esperanzas de ser feliz, se entrega a una serie de planes materiales. En este verso, Maharaj Satyavrata ora al Señor pidiéndole que corte ese apretado nudo de la falsa felicidad y que de este modo sea su Maestro Espiritual Supremo. Quien desee liberarse del enredo material debe dedicarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios y abandonar la contaminación de la ignorancia que se presenta en forma de actividades piadosas e impías. Con ello recuperará su identidad espiritual, del mismo modo que un trozo de oro o de plata se desprende de todas sus impurezas al ser sometido a la acción del fuego. Que esa suprema personalidad de Dios inagotable sea nuestro maestro espiritual, pues Él es el maestro espiritual original de todos los demás maestros espirituales. Significado por Srila Prabhupada. Aquí, en la vida humana, tenemos el deber de someternos a austeridades para purificar nuestra existencia. Tapo divyam putrakam yena satvam subdiet. Debido a la contaminación de las modalidades de la naturaleza material, permanecemos en el ciclo de nacimiento y muertes. Karananguna sango asyasat asayoni yamasu. Por lo tanto, el objetivo de la vida humana es que nos purifiquemos de esa contaminación, de manera que recuperemos nuestra forma espiritual y no tengamos que pasar de nuevo por el ciclo de nacimientos y muertes. El proceso descontaminante recomendado en el servicio devocional del Señor. Hay diversos procesos de autorrealización como el karma, el jnana y el yoga, pero ninguno de ellos puede equipararse al proceso del servicio devocional. Del mismo modo que el oro y la plata no quedan limpios de toda contaminación material por el simple hecho de lavarlos, sino que es necesario someterlos a la acción del fuego. La entidad viviente puede llegar a ser consciente de su propia identidad con la práctica del servicio devocional, Yat Sevaya, pero no mediante el karma, el jnana o el yoga, de nada servirán el cultivo de conocimiento especulativo o las prácticas gimnásticas del yoga. La palabra Varnan se refiere al lustre de nuestra identidad original. El lustre original del oro y la plata es brillante. Del mismo modo, el lustre original del ser vivo, que es parte de Satchit Ananda Vigraha, es un lustre de Ananda, de placer, Ananda Mayo Vyasad. Toda entidad viviente tiene el derecho de llegar a ser Ananda Maya, dichosa, pues es parte del Satchit Ananda Vigraha, Krishna. ¿Qué necesidad tiene el ser vivo de padecer sufrimientos debido a la suciedad y a la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza? La entidad viviente debe purificarse y recuperar su swarupa,
su identidad original. Eso solo puede lograrlo por medio del servicio devocional. Por lo tanto, debemos seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, a quien en este verso se califica de gurú, es decir, maestro espiritual de todos los demás maestros espirituales. Incluso si no tenemos la fortuna de establecer un contacto personal con el Señor Supremo, el representante del Señor es igual al Señor mismo, pues no dice nada que no haya dicho la Suprema Personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu da la siguiente definición de Guru: Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha. El Guru genuino es aquel cuyos consejos a sus discípulos están en estricta conformidad con los principios dictados por Krishna. El Guru genuino es aquel que ha aceptado como Guru a Krishna. Ese es el sistema de Guru Parampara. El Guru original es Vyasadeva, pues él es quien dictó el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, donde todo lo que se dice está relacionado con Krishna. Por esa razón, el Guru Puya se conoce con el nombre de Vyasa Puya. En definitiva, el Guru original es Krishna y su discípulo es Narada, cuyo discípulo es Vyasa. De ese modo, eslabón tras eslabón, entramos en contacto con la cadena de Guru Parampara. No es posible ser Guru sin conocer los deseos de la personalidad de Dios Krishna o de su encarnación. La misión del Guru es la misión de la Suprema Personalidad de Dios, propagar la conciencia de Krishna por todo el mundo. Ni todos los semidioses, ni los supuestos gurús, ni todas las demás personas, independiente o colectivamente, podrán ofrecer siquiera la 10,000ª parte de la misericordia que tú ofreces. Por lo tanto, deseo refugiarme en tus pies de loto. Significado por Srila Prabhupada. Kama ista irhita gyana prapadyam teranya devata. La gente impulsada por sus deseos materiales adora a los semidioses para obtener rápidamente resultados fruitivos. Por lo general, las personas no se hacen devotos del Señor Vishnu, pues el Señor Vishnu no actúa como criado de su devoto. El Señor Vishnu nunca da a su devoto una bendición que vaya a dar origen a la existencia de nuevas bendiciones. Con la adoración de semidioses se pueden obtener resultados, pero como se explica en el Bhagavad Gita, Antavatu Phalam Tesham Tadbhavati Alpamedasham. Todas las grandes bendiciones que se pueden recibir de los semidioses son temporales, puesto que los semidioses mismos son temporales. Sus bendiciones también lo son y carecen de valor permanente. El conocimiento de quienes aspiran a esas bendiciones es escaso. Tad Bhavati Alpa Medasham. No ocurre lo mismo con las bendiciones del Señor Vishnu. Por su misericordia, podemos liberarnos por completo de la contaminación material e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por lo tanto, las bendiciones de los semidioses no pueden compararse siquiera a una 10,000ª parte de las bendiciones del Señor. Es decir, no debemos tratar de obtener bendiciones de los semidioses y los falsos gurús. Debemos aspirar únicamente a las bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios. Bhagavad Gita 18:66. El Señor dice: Sarva Dharma Parityayaman Ekansaranam Brayan Ahantuan Sarva Papebhyo Moksha Yisyami Masuchaha.
Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí, yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Esa es la mayor de las bendiciones. Del mismo modo que un ciego que no puede ver toma por guía a otro ciego, la gente que no conoce el objetivo de la vida acepta a un ciego sin vergüenza como gurú. Nosotros, sin embargo, deseamos la autorrealización y por ello te aceptamos a ti, la suprema personalidad de Dios, como maestro espiritual, pues tú puedes ver en todas direcciones y eres omnisciente como el sol. Significado por Srila Prabhupada aquí. Envuelta en la ignorancia, el alma condicionada no conoce el objetivo de la vida, de modo que acepta por gurú a quien que sabe hacer juegos de palabras y trucos de magia que los necios consideran maravillosos. A veces esos necios aceptan por gurú a alguien capaz de fabricar una pequeña cantidad de oro mediante un poder místico del yoga. Ese discípulo, debido al escaso conocimiento que posee, no sabe juzgar si el hecho de fabricar oro es criterio para identificar a un gurú. ¿Por qué no aceptar a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, en quien tienen su origen ilimitadas cantidades de minas de oro? Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. Todas las minas de oro han sido creadas por la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Así pues, ¿por qué aceptar a un mago que no puede elaborar más que una mínima cantidad de oro? Solo los ciegos que no conocen el objetivo de la vida aceptan a esa clase de gurús. Maharaj Satyavrata, sin embargo, conocía el objetivo de la vida, conocía a la Suprema Personalidad de Dios y por esa razón aceptó al Señor como gurú. Tanto el Señor Supremo como su representante pueden ser gurús. El Señor dice: Man evaye prapadiante, man etanta, man mayan etantarantite. Quien se entrega a mí puede liberarse de las garras de Maya. Por lo tanto, la misión del gurú consiste en instruir al discípulo para que, si desea liberarse de las garras de la materia, se entregue a la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la característica del gurú. Se trata del mismo principio impartido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Yare de Katare Kaha Krishna Upadesha. En otras palabras, se nos aconseja no aceptar a ningún gurú que no siga la senda de las instrucciones del Señor Krishna. El materialista que hace el papel de gurú instruye a sus discípulos materialistas acerca del crecimiento económico y la complacencia de los sentidos. Y con esas instrucciones, los necios discípulos permanecen bajo la influencia de la ignorancia en la existencia material. Sin embargo, el conocimiento que viene de tu señoría es eterno y la persona inteligente que recibe ese conocimiento se sitúa muy pronto en su posición constitucional original. Los falsos gurús instruyen a sus discípulos en la senda de los beneficios materiales. Un gurú aconseja una determinada meditación para aumentar la inteligencia y mantener el cuerpo en plenitud de facultades para el disfrute de los sentidos. Otro gurú presenta la vida sexual como objetivo supremo de la vida y nos enseña a dedicarnos al disfrute sexual con todas nuestras capacidades. Así son las instrucciones de los gurús necios. En otras palabras, las instrucciones de un gurú necio perpetúan la existencia material con sus sufrimientos y dificultades. Sin embargo, quien es lo bastante inteligente como para aceptar las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios que se exponen en el Bhagavad Gita o en la filosofía Sankhya de Kapila Deva, pueden alcanzar muy pronto la liberación
y situarse en su posición original de vida espiritual. Son significativas las palabras Niyam Padan. La entidad viviente como parte integral de la Suprema Personalidad de Dios tiene por nacimiento el derecho a una posición en Vaikuntha Loka, el mundo espiritual, donde no hay ansiedad. Por lo tanto, debemos seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, así como se afirma en el Bhagavad Gita, Tyaktva deham punar yanma naitiman etiso arjuna. Después de abandonar el cuerpo, iremos de regreso al hogar de vuelta a Dios. El Señor vive en el mundo espiritual donde manifiesta su personalidad original y el devoto que sigue sus instrucciones llega hasta Él, Man Eti, en calidad de persona espiritual. Ese devoto regresa a la personalidad de Dios para jugar y danzar con Él. Ese es el objetivo supremo de la vida. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí. Así que vamos a continuar el día de mañana con el texto 52. Haribol, queridos devotos, devotas, que tengan un lindo día. Hare Krishna.